como sabemos, como hemos visto desde antes, la imagen siempre en la historia ha creado desconfianza. ¿Por qué? Porque la imagen puede. Porque antes de saber leer y escribir, sabemos ver imágenes. Porque hay muchísima gente que es analfabeta en los países no quiero decir del tercer mundo ni del submundo, pero bueno, en países no occidentalizados, vamos a decir así. Puede ser, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? O sea, países... ¿Sí? Sin embargo, de forma bastante casual también, que no es casual, se usa la imagen para sostener un sistema económico. Todo el capitalismo, todo el sistema capitalista, ¿cómo se vende? ¿Cómo compramos? ¿Cómo hemos consumido desde ancestros? ¿Cómo han consumido nuestros padres y nuestros abuelos? Pues a partir de ver una imagen que nos han vendido como la imagen que queremos. Desde el sueño americano, o sea, desde pensar, desde haber borrado del paisaje, de nuestra imaginación, el gusto y la valoración de nuestro propio imaginario, hasta impostarnos en ese imaginario la idea de que en el norte vamos a estar mejor, la idea de que los países desarrollados tendría que ser nuestra aspiración. ¿Ok? Primero, en estos primeros capítulos habla precisamente de cómo Occidente ha tenido un pavor a las imágenes. Desde los principios del cristianismo hay muchísimas, ¿cómo se llama? Idas y venidas de aceptación de imágenes. Hay, ¿cómo le llama? Resistencias de lo imaginario, ¿no? Bueno, dice, lo imaginario, dice, y es que todas estas civilizaciones no occidentales, muy lejos de fundar su principio de realidad sobre una verdad única, ¿a qué se refiere? Acuérdense. Absolutamente Occidente, sobre todo Occidente, y las religiones monoteístas son las que de alguna manera niegan, más bien no niegan, sino borran a la imagen, le tienen miedo a la imagen. ¿Por qué? Porque se supone que es monoteísta, ¿no? Ahí es un solo. Entonces, dice, sobre una verdad única, sobre un único procedimiento de deducción de la verdad, sobre el modelo único de lo absoluto, sin rostro y en el límite innominable, innombrable, han establecido su universo mental, individual y social, sobre fundamentos plurales, por tanto diferenciados. Dice, y toda diferencia, dicen algunos, todo politeísmo de valores, se indica como una diferencia de figuración de cualidades figuradas, imaginísticas. O sea, la idea de las religiones monoteístas impuestas en Occidente y en Oriente también, pero monoteístas, implica la idea de una sola imagen. Imagínense que esto permeó durante cuántos siglos. Ahorita decimos, no puede ser, no podríamos vivir sin las imágenes. Las imágenes lo son todo, ¿verdad que sí? Pero ¿cuántos siglos no pasaron del cristianismo que solo vimos a lo mejor variaciones, pero imágenes de esta única verdad, de la única verdad? No podía haber otra verdad, porque acuérdense, ya lo vimos la vez pasada, nos iban y nos echaban a la lumbre, nos quemaban en la hoguera. Entonces, ¿por qué? Pues porque vuelvo a la idea, porque la imagen es potente, porque la imagen no necesita un abecedario, no necesitan enseñarnos la imagen, entendemos la imagen porque nuestra imaginación funciona de esa manera, funciona con imágenes.
Entonces dice Durán, es que es un texto que me encanta, o sea, la verdad. Dice, ¿por qué se desconfía de las imágenes? ¿Por qué? Bueno, aparte de lo que ya hemos hablado. Y hay episodios que lo configuran, o sea, hay cosas en la historia, hay episodios a lo mejor así muy, muy efímeros, que no los damos por, ¿cómo se llama? Que no les damos importancia, pero que ahí están, y son episodios que o en la Biblia o en algún otro lugar están, y nos hablan de esta desconfianza, ¿no? Dice, el primer momento, dice, es Moisés y el judaísmo. El segundo es el momento de la escolástica medieval, ya habíamos hablado también, de Tomás de Aquino. El tercero es el método para descubrir la verdad mediante la ciencia, el método descartiano. Ya saben, lo que, siempre dice, o sea, alguien tiene que tener la culpa en este mundo, ¿no? Entonces Descartes, dicen, ahí está el problema, fue con él, y cogito ergo sum, pienso luego existo. Ahí lo ponen, yo no sé. Yo nada más estoy narrando, soy declamadora. Y luego el cuarto momento, el empirismo factual de Newton y Hume, cuando ¿cómo se llama? Ahorita lo vamos a ver, pero cuando se amarran cosas que tienen que ver con, ¿cómo se llama esto? Con el hecho sumado, o sea, el hecho real, o como quieran decirle, sumado a esta idea del conocimiento a priori, ¿ok? Entonces, bueno, lo que les decía hace rato, Moisés, la prohibición de la adoración de cualquier imagen se une al método de la única verdad, el paisaje bíblico del becerro de oro, Moisés. ¿Se acuerdan de ese pasaje? O sea, de entrada, ¿qué está ahí en un altar? Un becerro, ok. Poussin lo pinta perfectamente bien. Se va Moisés a rezar, ya saben que es que la zarza y bla, bla, bla. Todas las escenas siempre son así como que se abducen a un lugar especial para rezar, para orar, bla, bla, bla. Y llega y ve al pueblo adorando un becerro de oro. Acuérdense que el judaísmo no tiene imágenes. O sea, no hay imágenes, ¿se acuerdan? No tienen imágenes de Dios como nosotros, como los cristianos, que pues, hay imágenes y luego está Jesús. O sea, y aparte sí hay imágenes de Dios. O sea, hay imágenes de la paloma, hay imágenes de, por ejemplo, el Dios que crea en el Renacimiento con Miguel Ángel, el Dios que crea a Adán. Sí hay imágenes de Dios, sí se representa a Dios en el Renacimiento como una forma mucho más humana. Entonces, el judaísmo no tiene imágenes. Entonces, cuando Moisés llega y ve a todo su pueblo adorando a un becerro de oro, pues dice Gilbert Durant, es un momento que tendríamos que pensar como estos episodios de la desconfianza que se le tiene a las imágenes. Obviamente, ¿quién gana? Pues ganan varios siglos de cristianismo, ¿verdad? Y de judaísmo también, que todavía persiste, o sea, todavía está por ahí. Gana eso, o sea, entonces, ¿qué sucede? Pues imagínenselo, o sea, es nada más, pues no, imagínenselo, o sea, el episodio es un episodio único, vamos a decir así, ¿no? Y obviamente se nombra por algo. A lo mejor no es único, pero bueno, en la Biblia está y se nombra, ¿no? Bueno, este es el Moisés de Miguel Ángel. También tenemos otra escena con él muy interesante, porque a este Moisés es al que, acuérdense para después, ahorita no lo vamos a ver, es el que el mito es que Miguel Ángel le da su última cincelada y le dice, habla. Nada más les digo esto es como entre paréntesis, para que más adelante nos acordemos de ello, ¿no? Bueno, pero es esa imagen del Moisés que es perfecto. Bueno, en esta presentación también tengo acogedor de imágenes, iconofilia. Lo imaginario, el museo de todas las imágenes pasadas, posibles, producidas o por producir. Galaxia de Gutenberg, es decir, la supremacía de la imprenta de la comunicación escrita.
Desconfianza iconoclasta que destruye las imágenes o por lo menos desconfía de ellas. La imagen que no puede reducirse a un argumento formal, verdadero o falso, se ve desvalorizada como incierta o ambigua. O sea, ¿cómo se llama? La desconfianza tiene que ver con esto. O sea, como la imagen es abierta, la imagen nunca va a tener un solo significado. Entonces, por eso es ambigua. Por eso Platón saca a los poetas de la ciudad ideal, no que los haya sacado, que no sé si los expulsó, no sé tanta historia, pero de su pirámide que es la que conocemos, no existen los poetas. ¿Por qué? Porque tiene desconfianza, porque se tenía desconfianza a las imágenes, a la poesía que al final pues termina es como una imagen. Iconódulo, iconodulia o iconodulía, a la veneración, dulía de imágenes, íconos. O sea, iconódulo ama las imágenes. Y la iconolatría, bueno, es la adoración de los íconos. Entonces, bueno, ¿quién triunfa? Obviamente no triunfan las imágenes en el judaísmo. El judaísmo no tiene imágenes. ¿Ok? Entonces, por eso es tan interesante este pasaje, que es un pasaje bíblico de la historia del judaísmo, ¿ok? Pero ahí está, y dejen ustedes eso, trasciende y lo reactivamos y lo actualizamos y lo seguimos actualizando. Ok. Segundo momento, escolástica medieval, Tomás de Aquino y la escolástica medieval. Los escritos de Aristóteles, ahí está bien interesante toda esta aparte que el texto, yo no sé qué les pareció, si les pareció complicado o no, pero el texto te va narrando como que entre chismes y eso se me hace fantástico. Dice, los escritos de Aristóteles desaparecen, la civilización griega alcanza su apogeo y llega a su declive, el nacimiento del cristianismo, la emergencia del Islam. Dice, Averroes de Córdoba es este personaje que traduce al árabe los escritos de Aristóteles. Y los cristianos también lo toman como, ¿por qué? Pues porque sí, estaba perdido. Acuérdense que todo era hereje en la Edad Media, o sea, cualquier cosa que no fuera cristiana era para la lumbre. Tomás de Aquino anuda el racionalismo aristotélico con las verdades de la fe. Esta mezcolanza tiene que ver con el pensamiento, con esta idea de siempre pensar en qué somos, en de dónde venimos, cuál es nuestra razón de ser, por qué estamos aquí. O sea, este asunto de querer siempre explicarnos a nosotros mismos, y obviamente, pues queda perfecto porque el racionalismo más la fe, pues es una especie de amarre entre lo metafísico y lo racional. No quiero ofender ninguna susceptibilidad, solo soy la declamadora, les digo, pero lo metafísico con lo racional. Pero todo este asunto en lo que creemos que no vemos, que no es ni verdad ni falso, que ni siquiera es, ¿sí? Insisto, solo soy declamadora, crítica, la crítica a Dios, por ejemplo, o sea, este asunto de Dios. Dios no existe, o sea, no lo hemos visto nunca, y bueno, obviamente la mitología de Jesús, pues también es una mitología que muchos nos creímos como una verdad. Y ahí está, ¿no? Entonces, todo el racionalismo de Aristóteles, pues sí, queda perfecto. ¿Por qué? Pues porque así ya tenemos la fe. O sea, este asunto de tienes que creer, aunque no hayas visto, pero ¿cómo es? Por un mandato, o sea, por una cosa de que tiene que ver con la religión, con el asunto de qué hago aquí, dónde estoy, por qué soy así, no, ese no. Esos cuestionamientos están más raros. Bueno, entonces, hasta aquí preguntas, ¿no, verdad? Seguimos. Aquí, miren, Filippo Lippi.
hermoso, sacado de iStock. Es un grabado, es un grabado de Santo Tomás y los herejes. Acuérdense que Santo Tomás es uno de los padres de la iglesia, Edad Media. Miren, la fecha es de 1489, pero esto sucedió antes, ¿no? El grabado es de 1849. Y este es Velázquez. San Francisco regresa la imagen a la iglesia. Y entonces todos amamos a San Francisco. ¿Por qué? Porque es el santo que nos trae la imagen, que dice, ok, no se tan mal, podemos hacer representaciones también como el nacimiento. Bueno, Galileo y Descartes. O sea, aquí acuérdense, ¿qué le pasó a Galileo? ¿Se acuerdan? Dice, Galileo y Descartes establecen las bases de la física moderna y se consuma la idea de que la razón es el único acceso legítimo para llegar a la verdad. Dice, el método, la evidencia no admitió nada que no hubiera existido como tal. Dice, el análisis, dividir cada problema para analizar todas y cada una de sus partes. La síntesis, jerarquizar en orden de prioridad los pensamientos. La enumeración, no omitir absolutamente nada de estos pasos. Cogito ergo sum, pensar y ser son una misma cosa, posición cientificista de la naturaleza. Aquí ya hay un amarre de ¿cómo se llama? De si no lo veo, no existe. Y hay una división también de las cosas de la metafísica, ¿no? Y bueno, tenemos a Leonardo da Vinci con todos sus el hombre de Vitruvio. Todos sus estudios acerca de el cuerpo humano. Entonces dice David Hume y Isaac Newton, dice, el hecho al lado del argumento racional puede ser derivado de la percepción, o sea, sí puede ser derivado de lo que percibimos, pero tiene que estar amarrado para poder ser una verdad. Entonces aquí volvemos a lo mismo, la percepción no sirve de nada. ¿Por qué? Porque pareciera como algo que tiene que superarse, ¿no? Algo que no tiene ninguna validez en sí misma. Dice, de la percepción, fruto de la observación y de la experimentación y o el acontecimiento como hecho histórico. Con ellos, aquí hay una cosa bien interesante porque la historia empieza también a hacerse un cuerpo bastante grande a partir de la narración de los episodios. Pero volvemos otra vez al pensamiento moderno, se consolida como un discurso, como un solo discurso. O sea, el discurso histórico es un solo discurso, ¿sí? No varios discursos, como ahora hace la historiografía, que dicen, bueno, ya le ponemos historiografía porque no podemos ser abarcantes ni generalizantes, podemos tener como por aquí por allá, ¿no? Y el cientificismo también se consolida, dicen, solo se reconoce como única verdad lo que se puede comprobar y cuyo proceso se puede repetir sistemáticamente, el método científico. Y bueno, la palabra historicismo dice aquella que manifiesta en el acontecimiento histórico. Ok, aquí viene mi parte favorita. Los momentos de la resistencia de los que habla Durand. Dice, a pesar de lo duro, a pesar de lo sólido de la historia, a pesar de lo cerrado, de lo discursivo y exacto de la historia, dice, tenemos algunos momentos que podemos ver como resistencias, que la imagen ahí está, quiere estar. Sin embargo, nunca han sido momentos que se les da total, por ejemplo, el catolicismo nunca aceptó esta imagen, a pesar de que sí acepta este manto sagrado, ¿se acuerdan? Que está en algún lugar en Roma, que es el manto con el que se envolvió a Jesús y que no nada más se guarda y se conserva, sino que se han hecho estudios y bueno, dicen bastantes cosas fantásticas que igual si queremos creer en ello y si podemos acercarnos a estudiarlo, está perfecto, ¿no?
pero dicen como que tiene como cosas, ¿no? Ahí le adjudican aparte poderes. Pero esta imagen, por el contrario, la de la Verónica, nunca ha sido admitida como una verdad. La Iglesia, el catolicismo no lo admite. No sé por qué, pues supongo que porque es una mujer la que le seca la cara y dice que está impresa la cara ahí. Y luego, aquí está la resistencia de lo imaginario. Y luego, obviamente, ahora lo que estábamos hablando de San Francisco de Asís y el Sermón de las Aves, que todos amamos a San Francisco, pero, ¿por qué? Pues porque de alguna manera rompe con muchos valores que habían estado fuertísimamente arraigados a los papas, al papado y a la Iglesia católica, que tiene que ver. ¿Han visto esta película? Es una gran película, nada más que no sé dónde están. La vi creo una vez, San Francisco de Asís, de un autor que se llama Franco Zeffirelli, algo así. Es una película muy padre. Francisco de Asís se regresa de la guerra y se quita, no quiere ser más hijo de su padre, se quita la ropa de su padre, que era un mercader muy importante, y se va desnudo por la calle, y el llamado de San Francisco era que Francisco reconstruye mi iglesia. Nunca, bueno, esa es la narración de la que nos enamoramos, ¿no? Sé, como es una narración católica al final, ¿no? Y bueno, ahí nos encanta, pero se va precisamente al monte y había una iglesia en el monte, ahí en el bosque, y él pensaba que su vocación era pues hacer otra vez esa iglesia, ¿no? Ladrillo por ladrillo. Y entonces en ese modo pues se le va juntando gente y entonces pues se hace esta congregación. Y obviamente dice, ahí está esta idea de San Francisco como este personaje, no que reconcilia, pero sí mete a la discusión, es una resistencia del asunto de los animales y los seres no humanos. ¿Okay?